Cargar nuevamente la diapositiva. Bien, gracias. Ahí por confirmarme que se escucha. Bueno, primeramente me presento y las disculpas del caso, pero tuve unos problemas al momento de querer conectar la cámara. Pero vamos a iniciar la presente conferencia solamente con el audio. Me presento, mi nombre es Francisco Vladimir Ábrego, pertenezco al proyecto de tutores de refuerzo académico de la materia de sociales. Y pues esta noche abordaremos lo que es el tema de el subdesarrollo. También vamos a abordar tres subtemas que están ampliamente vinculados con el tema del subdesarrollo, como lo es las etapas del desarrollo económico, las teorías de la dependencia, el neoliberalismo y el mercado. Posteriormente vamos a ver cómo todos estos subtemas tratan de dar una respuesta a lo que es cómo se origina el subdesarrollo. Pero primeramente vamos a iniciar de lo general, ¿verdad? De lo que es el subdesarrollo. Para eso he traído acá lo que son dos definiciones. Ambas son de definiciones del subdesarrollo, pero vamos a ver que tienen como ciertos rasgos que se diferencian. Veamos la primera. Nos dice: el subdesarrollo es un estado de atraso económico en el que se encuentran muchos países o regiones, caracterizados por la baja renta per cápita, exceso de población, reducido nivel de ahorro y carencia de tecnologías productivas. Bien, encontramos en esta definición que el subdesarrollo es un atraso económico. También nos da las posibles causas que puedan generar este subdesarrollo, como lo es el exceso de población, el reducido nivel de ahorro y carencia de tecnologías productivas. Ahora veamos la otra definición, que es muy diferente. Nos dice que el subdesarrollo es una etapa por la que atraviesan los países y las sociedades en su progreso, especialmente progreso en estado del bienestar y capacidad económica. Como vemos, esta definición nos dice que el subdesarrollo es una etapa, por lo tanto esa etapa se puede superar. Y al superar esa etapa, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo que es una capacidad económica. Y esa capacidad económica vendría siendo lo que es el desarrollo, que es lo que todos los países buscan. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir que el subdesarrollo como tal es la otra cara del llamado desarrollo, del que pocos países ostentan. Veamos qué es el desarrollo. Tenemos acá que el desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza, a fin de promover y mantener la prosperidad a bienestar económico y social de sus habitantes. Y bien, como vemos, cuando ya se ha superado el subdesarrollo, los países pueden brindarle a todos sus habitantes un bienestar económico, porque se tiene esa capacidad de poder producir riqueza y por lo tanto bienestar. Eso con respecto a la definición. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿A quiénes afecta el subdesarrollo? Pues una respuesta un poco clara, ¿verdad? Va a afectar a los habitantes de los países subdesarrollados, que a nivel mundial son muchos, de países o regiones. También tenemos acá las características de los países subdesarrollados. Pero para poder entender
mejor estas características, considero que es bueno poner de ejemplo un país, y para poder entender aún mejor vamos a poner de ejemplo nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Es un país subdesarrollado. Vamos, la primera característica, un elevado índice de desempleo. Como pueden apreciar, creo que aún las personas que sean profesionales se les dificulta poder conseguir empleo. Ahora, las personas que no han podido culminar sus estudios, encontrar empleos es mucho más difícil. Por lo tanto, ese índice de desempleo es una característica de los países subdesarrollados. Otra característica es el agotamiento de los suelos de cultivo, que va ampliamente relacionada con la característica que sigue, el gran crecimiento urbano. ¿Por qué digo que van muy relacionadas? Porque al haber un gran crecimiento urbano, se necesitan lo que es nuevos proyectos urbanísticos, nuevas residenciales, y para esto, ¿qué es lo que se hace? Se compran terrenos, se talan árboles para poder construir estos proyectos habitacionales. Pero, ¿qué más? Cuando se desarrollan estos proyectos habitacionales, ¿qué necesitan? Pues las personas que viven en esos proyectos habitacionales necesitan tener cerca centros comerciales, necesitan tener cerca gasolineras, restaurantes, todo eso que crea que para poder construir dichos servicios se necesita seguir talando árboles, se necesita seguir ocupando suelos que antes se ocupaban para cultivo, para poder dar una solución al gran crecimiento urbano que se está dando en la actualidad. Bien, ahora las siguientes características. Su desarrollo depende de otros países. Como vemos en el caso de nuestro país, que no podemos subsistir si no es mediante las remesas que principalmente vienen de los Estados Unidos. O sea, no tenemos la capacidad de depender por nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar de otros países. Y eso sería la última característica, la elevada deuda externa del gobierno. Como vemos, un ejemplo claro de esto es esta semana, en una cadena que hubo, nuestro actual presidente, el señor Nayib Bukele, solicitaba a los señores diputados que pudieran aprobar un préstamo de 200 millones, si no me equivoco, para poder financiar proyectos de seguridad. Bien, esto que genera que nuestro país se siga endeudando, que dependa de otros países. Puede ser que ese dinero sí sea necesario para proyectos de seguridad, proyectos sociales, pero al ser un país subdesarrollado, tenemos que obtener ese dinero mediante una deuda, la deuda externa del gobierno, que en los últimos años ha crecido significativamente. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Los factores que contribuyen al subdesarrollo. Tenemos 3 factores principalmente que contribuyen. Pueden haber más, pero estos son como los principales, porque se pueden dar en la mayoría de países o regiones. Tenemos como primer factor la actuación de las naciones ricas, países desarrollados que no ayudan a los subdesarrollados y lo que hacen es hundirlos más en la miseria. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, los países que tienen más recursos no deciden donar dinero, sino que lo que hacen es prestar. Y si donan dinero, ¿qué piden a cambio? Piden a cambio ciertas ventajas en sus gobiernos. Al final, que los países pobres siempre terminan siendo más pobres porque elevan su deuda externa, como les mencionaba en la característica anterior. La corrupción. Esto creo que es muy fácil de entender, ¿verdad? Últimamente, desde desde el presidente Francisco Flores, el presidente Antonio Saca, Mauricio Funes, hemos visto que
todos estos presidentes se han visto involucrados en casos de corrupción, que se han robado, si ponemos todo el dinero junto, es millones de dólares. ¿Y qué se pudo hacer con ese dinero? Se pudo haber invertido, traer inversión, pudimos haber creado empleos, pero no. Ese dinero desapareció y por lo tanto no se invirtió. Esto contribuye a que nuestro país siga estando en el subdesarrollo, porque el dinero, el poco dinero que se tiene, ¿qué se hace? Se pierde con la corrupción. Ahora veamos otro factor, el clima. Bien, esto es un poco interesante porque esto va a variar dependiendo de cada sector, ¿verdad? De cada región. He traído acá de ejemplo lo que es la sociedad africana. Veamos por qué digo que la sociedad africana. Bien, estos países se caracterizan porque sus ecosistemas principalmente son desiertos, suelos áridos. Ellos pueden tener mucho suelo, mucha tierra, pero ¿qué pasa? En estas tierras no se pueden producir esos granos básicos, por ejemplo, que tienen gran demanda a nivel mundial, como lo es el arroz, el maíz, el trigo. Por lo tanto, aunque ellos se propusieran sembrar esos granos, ellos, además de que no poseen con el suficiente recurso para mantenerlos, tampoco las tierras les dan como ese incentivo de poderlas cultivar. Por lo tanto, empresas que se dediquen al cultivo de estos granos o que compren estos granos no fijan sus miradas en estas regiones, pues porque el clima lastimosamente no les favorece, y esto contribuye a que estos países sigan siendo pobres y no puedan salir de esa etapa del subdesarrollo. Continuemos. Bien, ya vimos lo que es el subdesarrollo, así a grandes rasgos, ¿verdad? Pero tenemos acá que ante esa problemática han surgido diferentes, por decirlo así, teorías o postulados de diferentes economistas que han tratado de explicarlo, o al menos de tratar de entender por qué se da el subdesarrollo y cómo se puede dejar atrás. Bien, tenemos acá el primer subtema, que son las etapas del desarrollo económico de Walt Rostow. Este economista da una posible respuesta a lo que es el subdesarrollo. Nos dice: todos los países sin excepción han sido subdesarrollados en algún momento de su historia, independientemente de su ubicación geográfica. Y por tanto, una vez superada esta etapa, puede decirse que se ha dado el salto al subdesarrollo. Si vemos, este economista es de los que considera, como la primera definición que vimos del subdesarrollo, que el subdesarrollo es una etapa. Y él plantea, para que un país logre superar ese subdesarrollo, plantea 5 etapas que las vamos a ver a continuación. Espero que se alcance a ver. Bien, son 5 etapas que plantea este economista. Y según este economista, todo país, sí o sí, tiene que haber pasado por el subdesarrollo. La primera etapa, nos dice este economista, que es la sociedad tradicional. Así la ha denominado él. Dentro de esta sociedad tradicional, ¿qué se hará? Los países tienen que usar sus recursos, producir sus bienes primarios, nos dice él. ¿Y cómo se producen esos bienes primarios? Mediante la agricultura, que es lo que tienen a la mano todos los países: hacer uso de sus tierras, de sus suelos, sembrando y cosechando productos básicos. Esto es la primera etapa que todo país necesita realizar, según Rostow. Veamos la segunda etapa. Son las condiciones previas al despegue. El despegue, vamos a ver en la tercera etapa, que así denomina él como el gran paso a dar de todos los países. Pero vamos,
Para esto se necesita crear las condiciones previas. Y nos dice, conllevan al desarrollo de la infraestructura, creando transportes, carreteras, puertos, presas, entre otros. El aumento de la producción y las mejoras en la educación, tecnología y valores sociales. Bien, se tiene que crear un ambiente, luego de dominar la agricultura, se tiene que crear un ambiente, por decirlo así, de desarrollo, de poder crear carreteras para transportar mercadería, poder crear puertos para exportar esas mercaderías, importar mercadería, se tienen que crear edificios donde funcionen las instituciones, aumentar la producción, es decir, seguir produciendo, no estancarse. Todo esto se tiene que crear en la segunda etapa para poder dar el gran paso que es el despegue. Veamos a qué se refiere el despegue. El despegue implica un crecimiento acelerado de la economía al diversificarse la actividad productiva y aumentar la inversión de capital. Claro está, cuando nos dice aumentar la inversión de capital, pues al ya haber creado todo ese ambiente de infraestructura, de tecnología, ya las empresas pueden fijar su mirada en esos países y poder invertir, poder crear sus, por ejemplo, fábricas de ensamblaje, talleres de ensamblaje de grandes empresas, por ejemplo, como Toyota, un taller de ensamblado de vehículos, podría ser un ejemplo, que son empresas mundiales que al ver un país que se ha desarrollado, que cuenta con la suficiente infraestructura, con la suficiente tecnología y las personas capacitadas, pueden invertir. Y ese es el gran paso que nos dice este economista. Luego de esto hay otra etapa, que es el camino hacia la madurez. Que nos dice, se generan las situaciones, 3 situaciones. Primero se hace un uso eficaz de la tecnología. Luego se especializa la mano de obra y se concluye con un crecimiento de las exportaciones. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Al vivir en un mundo globalizado, por ejemplo, las tecnologías que hoy se están aplicando, dentro de 5 años van a haber cambiado. Los servicios que ahora la población necesita, dentro de 5 años pueden ser que sean otros. Por lo tanto, se necesita que todas las personas, todos los trabajadores, todos los países creen institutos, universidades, donde se capacita a estas personas para ir a la vanguardia con la globalización y no estancarse. Y veamos la última etapa, el consumo masivo de bienes. Esto quiere decir que ya un país que cuente con infraestructura, que cuente con fábricas, tiene que masificar todo eso para poder desarrollarse. Esto que crea que las personas puedan tener mayor capacidad adquisitiva, es decir, tener el dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas, como es alimento, vivienda, transporte, y por decirlo así, poder darse otros beneficios que no son tan básicos. Y eso se da ya en los países desarrollados, según Rostock. Para él, todos los países necesitan pasar por estas 5 etapas para dejar atrás el subdesarrollo. Pero ¿qué pasa? Se le critica mucho a esta teoría porque no todos los países cuentan con los mismos recursos. Como lo mencionaba para el caso de África, ellos no pueden hacer uso de producir bienes primarios como lo son los granos básicos porque sus suelos no se lo permiten. Por lo tanto, estas etapas solo pueden darse en determinados sectores. Es una crítica que se le hace a esta teoría. Por lo tanto, hasta cierto punto no es tan cierta porque solo puede darse en diferentes países y en diferentes regiones. No es algo tan mecanizado, le dicen otros economistas a esta teoría de las etapas del desarrollo. Sin embargo, explica de una forma bastante detallada cómo podría darse un posible desarrollo en un determinado país siguiendo estas etapas. Pasamos a la siguiente.
Esta es otra teoría. Se llaman las teorías de la dependencia. También tratan de explicar lo que es el subdesarrollo. Tenemos aquí, nos dice, otro enfoque sobre las raíces históricas del subdesarrollo son las teorías de la dependencia. Como su nombre lo dice, prácticamente se trata de que los países pobres dependen de los ricos. La tesis fundamental plantea la situación de dependencia financiera y económica de los países latinoamericanos, con la principal potencia mundial que existe en América, que es los Estados Unidos. Tenemos aquí a varios economistas exponentes. Uno de ellos es André Gunder Frank. Este economista planteó dos hipótesis para explicar el desarrollo. La primera hipótesis es la siguiente: los países desarrollados, al que él llama metrópolis, tienden a desarrollarse aún más, y los países subdesarrollados, a los que llama satélites, tienden a subdesarrollarse más de lo que están. Es decir, que la riqueza de los países llamados metrópolis va a depender de la pobreza de los países llamados satélites. Un ejemplo de esto es la migración. Como vemos, Latinoamérica tiene un gran flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Qué hay en los Estados Unidos? Hay oportunidades de trabajo porque, como ya se estudió, hay esa infraestructura, hay ese ambiente que permite a las empresas invertir en los Estados Unidos. ¿Pero qué necesitan esas empresas? Mano de obra que la aportan los países latinoamericanos. Es decir, llegan los migrantes, llegan a Estados Unidos, consiguen un trabajo, ellos reciben un salario, pero esas empresas para las que ellos trabajan, ¿qué pasa? Esas empresas se siguen haciendo más ricas, siguen haciendo más rico a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Toda esa fuerza productiva que pudiera aprovecharse en estos países latinoamericanos se va, y esa fuerza productiva se desarrolla en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros países latinoamericanos van quedando más pobres y esas empresas van haciendo más ricos a países como Estados Unidos, por ejemplo, que es el que tenemos más cerca. Otra hipótesis es que las regiones o países con más alto grado de subdesarrollo son aquellos que por razones históricas tuvieron un pasado colonial. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos fueron durante 500 años colonias de España. Si tomamos en cuenta lo que decía Rostow de las etapas del desarrollo, países como Estados Unidos, por ejemplo, pudieran haber estado desarrollando, creando su ambiente de inversión, mientras que los países latinoamericanos, ¿qué hacían? Tenían que estar pagando tributos a la colonia española. Por lo tanto, es también una de las causas del subdesarrollo, pues tardaron mucho tiempo en poder independizarse para poder liberarse de ese impuesto español, que nos dice André Gunderfrank que también es una de las causas del subdesarrollo en los países latinoamericanos. Otro exponente también de esta teoría de la dependencia es Paul Baran. Él plantea dos cuestiones muy claras. Nos dice que es el interior del sistema capitalista donde se genera el subdesarrollo. País capitalista por excelencia, Estados Unidos. Según este economista, es propio del capitalismo generar pobreza y desigualdad, puesto que es contradictorio en el marco de este sistema que todos los países sin excepción lleguen a ser ricos. Este autor es bien radical en su pensamiento porque nos dice de una sola vez que va a depender de la pobreza de un país que otro país sea rico. O sea, no pueden convivir dos países ricos, siempre hay países destinados a ser pobres. Eso nos dice este economista. También nos dice, para que determinadas regiones o países que se hayan desarrollado, ha sido necesario sacrificar a muchos otros a través de mecanismos como la apropiación de los recursos naturales, el comercio internacional injusto, la deuda externa de los países pobres, los préstamos que les mencionaba,
con los organismos financieros que prácticamente lo dominan las potencias mundiales, pues son los que tienen mayor cantidad de recursos para poder prestarle a los países pobres. Esto con respecto a la teoría de la dependencia. En resumen, la riqueza de un país va a depender de la pobreza de otro. Veamos ahora el último subtema, que también va relacionado con lo que es el subdesarrollo, el neoliberalismo. Bien, el neoliberalismo, según este concepto etimológicamente, lo podríamos denominar como el nuevo liberalismo. Por eso es importante conocer qué es el liberalismo y de dónde proviene este término. Proviene del liberalismo clásico. Este término es empleado para designar la ideología que define la propiedad privada, una economía de mercado no intervenida por el Estado. El Estado solamente crea las garantías constitucionales de la libertad para las empresas. Dentro de los principales precursores de este liberalismo está Adam Smith y John Locke. Por lo tanto, el neoliberalismo lo que hace es tomar esas teorías del liberalismo, pero con unos principios más radicales. Las características del neoliberalismo: de regular el sector público, es decir, por ejemplo, la salud, que es un bien que le corresponde al Estado, pasa a ser del sector privado. También desregular los precios y dejarlos en manos del mercado. No es el Estado quien regula los precios, sino supuestamente la competencia del mercado. Al no establecer el Estado parámetros de precios que sean más accesibles a los habitantes, a la población, estos precios quedan al libre albedrío de la empresa privada. Es una de las características del neoliberalismo. También aumentar la inversión privada, la edificación de grandes centros comerciales y por ende el consumo, es decir, el poco dinero que una persona puede consumir va a dar siempre a los grandes centros comerciales, a la empresa privada, a las empresas transnacionales. La eliminación de restricciones, impuestos y regulaciones a la actividad económica y desprotección de la masa trabajadora, es decir, que se le da más importancia a que las empresas puedan funcionar con sus propias normas que, por ejemplo, a darle más derechos a la libertad sindical, por ejemplo, porque lo que importa es que la empresa privada pueda desarrollar sus actividades sin ningún problema. Otra característica es la apertura de las fronteras a los mercados extranjeros y la reducción de los proteccionismos al mercado de producción local. Es decir, como se liberan de impuestos las aduanas, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, se dejan pasar más mercadería que también se pueda producir en el país. Por lo tanto, al venir competencia extranjera que tienen el dinero necesario para hacer frente a cualquier crisis, eso deja desprotegido a la producción local, que muchas veces lo lleva a la quiebra esta competencia extranjera que viene. Y tenemos la última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se genera el subdesarrollo según el neoliberalismo? Para esto he tomado lo que decía el economista argentino Claudio Katz. Nos dice: los teóricos neoliberales postulan que el subdesarrollo obedece a causas demográficas. Hay demasiada gente y pocos recursos. Pero ¿qué pasa? Esos pocos recursos que existen solo están en manos de pocas personas, es decir, no hay un reparto igualitario de esos recursos. También depende a causas educativas. Las personas no están capacitadas para trabajar, pero es que tampoco hay importancia en educar a esas personas para los neoliberalistas. También causas laborales, la falta de un trabajo, como les mencionaba, el no ver personas capacitadas no les pueden dar un trabajo. Y los neoliberales sostienen que la única manera de reducir la miseria es incrementando el crecimiento económico para generar una especie de rebalse. Pero ese crecimiento económico, como ya se ha visto, solo va a ser para los países que tienen el dinero suficiente y que se aprovechan de los países pobres. Bien,
esta sería lo que es la última diapositiva. Así que les doy las gracias a las que se quedaron hasta acá, hasta el final, y pasaríamos lo que es a la sección de preguntas, si es que las hay, también opiniones, también si es que las hay. Dudas, opiniones, es el espacio para poder hacerlas. Podemos utilizar la herramienta de mensajería instantánea, ¿verdad? Nos pregunta, bueno, Samuel, si en El Salvador hubo neoliberalismo. Pues esto es algo, el neoliberalismo son, como ya vimos, diferentes postulados, diferentes formas de hacer política. Y te podría decir que actualmente, o bueno, hasta el momento, desde el periodo de los acuerdos de paz, hubo en el país una especie de neoliberalismo, porque si retomamos la historia, ¿qué pasó con las AFP? Se crearon las AFP, o sea, por ejemplo, antes esto estaba a cargo del gobierno a través de las INPEP y se crearon las AFP, la banca privada, generando que vinieran otras empresas privadas a administrar bienes que le correspondían al Estado. También si vemos para el caso de centros comerciales, que hace a las personas más consumistas, que ha salido un nuevo celular y lo tenés que tener, eso te venden, y pues las personas acuden a gastar el dinero que muchas veces no tienen. Por lo tanto, te podría decir que sí se ha dado el neoliberalismo, tal vez no en un estado puro, pero sí han dado muchas características del neoliberalismo en nuestro país. Es una característica, por decirlo así, de los países subdesarrollados, el neoliberalismo. Otra pregunta, otra participación, estaría bien si lo hicieran. Sí, Samuel Alexander, estás en lo correcto. El presidente Alfredo Cristiani se caracteriza en todos los estudios que se han realizado que fue el primero en dar paso al neoliberalismo, privatizando la banca, privatizando lo que es las AFP, que es la gran característica que se ve en su gobierno, la privatización de las AFP, que ya no dejaron de estar en manos del INPEP, que era el Instituto Nacional, y pasaron a formar parte de las AFP. Por ejemplo, AFP Confía, todas esas AFP que son de origen privado. Y sí, el presidente Cristiani, después de la posguerra, como te mencionaba, después de los acuerdos de paz, es que se empieza a dar en el país esas características de neoliberalismo. Bueno, muchas gracias a ti, Samuel, por quedarte toda la videoconferencia. Y
Si hay otra pregunta, igual pueden utilizar la herramienta de mensajería instantánea para realizarla o dar alguna opinión. Y si no, pues que me diga el coordinador Leonel, ah, para terminar. Si ya no existen más preguntas por parte de los alumnos, solo invitarles a que, bueno, primeramente darles las gracias por haber asistido a la videoconferencia y invitarles también a que puedan, a que si quieren ingresar a la siguiente videoconferencia que se va a hacer, que es de la materia de lenguaje con el tema Edad Media, Sociedad y Cultura. Si ya no existen más preguntas, entonces muchas gracias a todos por participar y estudien. Muchas gracias a las personas que siguen ahí. Muchas gracias y también por haberme esperado por los pequeños problemas que tuve al inicio. Gracias, Kenia, gracias por este mensaje. Igual gracias a ustedes, aspirantes, por haber llegado hasta acá. Espero que haya sido de ayuda y que se haya entendido el tema. Y también los invito, como decía el coordinador Leonel, a seguir estudiando y que sigan asistiendo a las demás videoconferencias, ¿verdad? Que es un esfuerzo que se está haciendo con todos los tutores, con todo el personal de la universidad para que puedan tener un buen resultado en el examen de admisión.